Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Divulga Podcast, un podcast donde hablamos sobre ciencia y sobre las personas que están detrás. Y bueno, el día de hoy estamos con una invitada muy especial. Ella es Varinia Sagastume. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí emocionada, de mis primeros podcasts, entonces un poco nerviosa, pero contenta de poder compartir con ustedes un poco de mí y de las aves también. No, pues no, y muchas gracias por recibirme aquí en tu casa, la verdad. Es un honor estar aquí contigo. Sí, Y, tengo pajaritos por todas partes. sí, sí, se nota que eres una aficionada por las aves. Pero bueno, solo para presentarlas así brevemente, quién es Bari y todo, y un poco de su trayectoria, pues bueno, Bari es bióloga de la UVG y tiene una maestría en conservación y vida silvestre en Costa Rica por una beca de la DAD. Y bueno, ahora se dedica a la ornitología. Entonces vamos a ir contando un poco de cómo fue su trayectoria y todo. Pero para iniciar, como te había comentado, me gustaría que me contaras de tu viaje al Ártico, a Alaska. ¿Cómo fue eso? ¿Qué fuiste a hacer allá? ¿Cómo terminaste hasta allá? ¿Cómo inicia esa historia? Pues la verdad es que las aves me han llevado a muchísimos lugares que yo en mi vida nunca me imaginé visitar y el Ártico definitivamente fue uno de esos lugares Ajá. que por ir siguiendo a las aves terminé en una punta del planeta, ¿verdad? Ajá. Entonces, sí, la verdad es que estudiar biología y estudiar especialmente aves te puede llevar a conocer un montón de lugares increíbles que, como te decía, uno no imagina, pero bueno, tal vez como para ir resumiendo. Dale, dale. Mi viaje al Ártico inició gracias a las aves playeras. Ok, ok. Yo pues empecé a trabajar con WCS aquí en Guatemala porque no Ujú. había mucha información sobre las aves playeras en nuestro país y empezamos a hacer como conteos de aves playeras y monitoreo a lo largo de toda la costa del Pacífico de Guatemala Ujú. y pues para no hacerles larga la historia recorrimos de frontera a frontera, de frontera de El Salvador hasta frontera con México, Ok, ok. buscando lugares importantes para ellas para saber qué sitios eran los más importantes o en cuántas habían, qué especies. Entonces era información que no se tenía y que pues la idea era llenar esos vacíos de información. Pero las aves playeras, la Ujú. mayoría de ellas son migratorias. Ajá, ajá. Y algo increíble que me encantan las aves playeras es que ellas son las maratonistas de las aves. Ellas atraviesan el continente, pueden volar desde el Ártico en Alaska y Canadá Ajá. hasta Sudamérica y vuelan de regreso todos los años. O sea, es un viaje súper largo y ellas, a pesar de verse pequeñas y frágiles, son súper resistentes. Ujú. Tienen una capacidad de resistencia increíble y pues ellas tenían que migrar, ¿verdad? De regreso al Ártico donde ellas anidan. Y pues yo estaba aquí en Guatemala, entonces en junio y julio de cada año, pues ellas viajan de regreso al Ártico y ahí es donde anidan. Ajá. Entonces era como, bueno, ¿y yo qué voy a hacer en esos 2 meses, No, no verdad? había naves aquí, entonces. No, o sea, sí había aves, pero las aves recientes, las que están aquí todo el año, Ah, sí, pero no las y playeras. las playeras migratorias, Ajá. todas se van. Ok, ok, ok. Entonces me dijeron así como, mira, la verdad es que esos 2 meses pues no va a haber aves playeras migratorias en Guatemala, entonces queremos saber si quieres ir a Alaska a Ujú. apoyar unos proyectos de monitoreo de los nidos de estas aves. Ok. Y yo así como, sí, apúntenme, ¿verdad? Yo, ¿cómo voy a decir que no voy a ir a Alaska? Ajá. Y honestamente yo no tenía idea de lo que implicaba ir allá y trabajar en el Ártico. Por ejemplo, hasta que estaba allá me di cuenta que era muy probable encontrar osos. Ah, ¿de verdad? Ajá, oso grizzly. Ajá. Y, y tal vez muy raro en esa época, pero también es un área donde hay osos polares. Ok. Entonces, fue como, por ejemplo, la primera vez que yo sentía que tenía como un depredador propio para mí. Así como, bueno, voy a estar ahí en el Ártico y puedo Y si encontrar les un dijeron oso. así como tengan cuidado por si ven un Sí, oso sí. y que hasta les dijeron miren si hay un oso, corran. No, más bien lo que tienes que hacer es no O correr. sea, te quedas quieto. Ajá, hay varias técnicas, digamos, de qué hacer si aparece un Pero oso. era así súper serio de que pueden toparse un oso. Sí, o sea, decían que por lo menos en cada año de monitoreo de nidos, Ujú. nunca había pasado nada, digamos, ellos tienen muy buen De que control. se coman a alguien.
O sea, nunca había pasado nada de eso. No, nunca había pasado nada de que se comieran a alguien. Ajá. Pero sí había pasado que durante el monitoreo de nidos habían aparecido osos y hay personas que sí los habían perseguido, los osos. Ah, ¿verdad? wow. Entonces yo me fui a enterar de eso cuando ya estaba allí. Ajá. Y, y la verdad es que, no sé, sí había como todo un protocolo, un entrenamiento Ok, de qué ok. hacer. Si veías un oso, ellos tienen como torres de vigilancia. Y si ellos veían un oso, te avisaban así como, bueno, hay un oso en esta área, entonces mejor regresen, ¿verdad? O, por ejemplo, si yo veía un oso, tenía que reportar que había un oso ahí, entonces ya iba gente así como al rescate. Pero fue curioso porque el año que pues yo fui a apoyar el monitoreo de nidos, no vi ningún oso. Ok, todo bien, Entonces todo estuvo bien, pero yo me sentía así como alerta, ¿verdad? Así Ajá. como va a buscar siempre, cuidándome como la espalda, así de no hay osos, ¿verdad? ¿Y de qué era este monitoreo de nidos? ¿Qué hacían con los nidos? ¿Cuál era el objetivo de todo el proyecto en sí? Pues el objetivo del proyecto es monitorear los sitios de anidación de las aves playeras. Ok. Las aves playeras es un grupo de aves que está muy amenazado porque, como podrás imaginar, la migración es un viaje difícil y Sí. ellas necesitan muchos lugares para hacer paradas, descansar, alimentarse para poder resistir ese viaje. Ok, ok. Entonces las poblaciones de aves playeras han venido disminuyendo drásticamente porque cada vez tienen menos lugares donde descansar, donde alimentarse durante la migración. Y además en el Ártico, pues como todos sabemos, el cambio climático está afectando nuestros polos y digamos, el mayor impacto que tiene el cambio climático en las aves playeras en sus sitios de anidación es que cada vez es más difícil para ellas predecir cómo va a estar el clima en el momento que ellas lleguen a anidar. Porque a veces llegan a anidar y todavía está todo lleno de nieve. Ajá. Entonces no pueden anidar en la nieve porque Sí. no hay suficiente alimento, está muy frío, ¿verdad? O puede ser al contrario, puede ser que ese año digamos, todo se descongele más rápido. Entonces ellas llegan y ya está todo descongelado. Y ellas lo que tratan de calcular es que, bueno, algo increíble que aprendí del Ártico es que uno imagina el Ártico o te hablan de Alaska y ¿qué es lo que pensás? Pues no sé, me imagino en frío y mucho hielo. Exacto. Osos polares, frío, hielo, todo Sí. congelado. Pero lo que nadie nunca nos cuenta es que durante el verano en Ajá. Alaska y en el Ártico, toda la capa superficial de hielo se derrite. Ajá. Lo que nunca se derrite es lo que está como abajo, que Sí, es el sí. permafrost, Ok, ajá. ¿verdad? Que es esa capa de hielo permanente que siempre está ahí. Pero digamos, todo el hielo superficial se derrite. Y es literal una explosión de vida, así impresionante. Empiezan a salir un montón de plantas, salen flores, o sea, yo no podía creer todas las flores diferentes que había ahí. Yo así como, siempre imaginé que el Ártico no Pero aún había así, nada. la temperatura estaba como bastante baja, ¿no? Cuando yo llegué como en junio, Ajá. todavía estaba como a -6, que para el Ártico ya no es tan bajo, ellos llegan a, no sé, -20. Ajá. Y en -6 como estaba menos más. toda esa fauna, estaba a -6. A -6 todavía había un poco de hielo, Ajá. pero conforme pues avanza el verano, ¿verdad? Ya a finales de junio, ya en julio, ya estábamos como a 8, Ala, está decente. ajá, 8, luego 10. Entonces ya hasta calorcito. Sí, sí, Ya no, o después de haber sea, estado en el ajá. frío. Ajá. Sí, no, bueno, y entonces monitorean la presencia como de nidos. ¿Cuántos nidos hay? ¿Cuántos? ¿Y qué pasa después de esto? O sea, la idea es monitorear cuando las aves están formando sus nidos y todo. Sí, sí. Entonces, pues cuando ocurre esta explosión, bueno, cuando el hielo se derrite y sale, empiezan a salir las plantas, las flores y también salen los insectos, ¿verdad? Otra cosa que me pasó ya que yo no me imaginé, era que eran nubes de zancudos. Yo tenía que usar un traje casi como los trajes que usan para las abejas. Ajá. Sí, una malla, incluso había mallas para las manos,
porque había tantos zancudos que ellos se te tiraban encima y tú estabas ahí como tratando de trabajar. Yo comía así como metía el sándwich abajo de la ropa y comía así abajo de la ropa porque eran nubes de insectos. Y justamente las aves playeras tratan de calcular cuándo es esa explosión de alimento de insectos cuando nacen sus crías. Ok. Entonces, pues ahí es donde te comentaba que el cambio climático estaba afectando porque era más difícil para ellas predecir cuándo va a ser esa explosión de alimento y que sus pichones puedan sobrevivir. Entonces, básicamente, este monitoreo en el Ártico es bien importante porque nos está diciendo cómo están las poblaciones, ¿verdad? Cuántos nidos hay, de esos nidos, cuántos pichones sobreviven o cuántos huevos se eclosionan, ¿verdad? Cuántos nacen. Y eso se va haciendo a largo plazo. Ellos ya llevan como, creo que eran más de 10 años monitoreando eso. Monitoreando los nidos de aves playeras y de otras especies de aves que anidan ahí. También hay gansos, hay diferentes especies de patos, algunos también muy amenazados, ¿verdad? Especies que están en peligro de extinción. Y pues la idea es conocer, ¿verdad? Cómo está el estado y cuántos logran, digamos, sobrevivir, digamos, eclosionar. Y me pongo a pensar, porque tú decís que esta migración la hacen todos los años. Sí. Entonces me pongo a pensar, si yo fuera como un pichón, o sea, nazco, ¿y cuánto tiempo tengo como para estar listo? Como para decir como, bueno, vamos a viajar por todo el continente. O sea, o sea, ¿cuánto tiempo tienen y también cuántas aves como sobreviven? O sea, me imagino que es un viaje muy largo. O sea, ¿qué tanta prevalencia de supervivencia hay? ¿O es como ellas están hechas para esto y casi que todas sobreviven, por decirlo así? Sí, la verdad es que ellas están hechas, su genética está hecha para estos viajes. Ok. Ellas, pues como tú decías, imagínate, nace el pichoncito. Ajá. Y él tiene que alimentarse de esos insectos súper rápido, engordar, crecer, porque, digamos, ellos nacen entre, más o menos en julio, y agosto, septiembre, más o menos tienen 3 meses. Para lograrse. Para crecer y estar lo suficientemente fuertes para hacer su primera migración. Entonces tienen entre 3 y 4 meses para engordar y prepararse, ¿verdad? Para la maratón. Y de una vez se echan todo el viaje. ¿Y cómo es esta supervivencia? ¿Siempre todas están hechas como para sobrevivir o hay como sale un grupo y regresa menos? ¿Cómo funciona eso? Pues la verdad es que ahí es donde viene mucho de todo este impacto que hemos tenido en los ecosistemas y los hábitats que ellas necesitan para sobrevivir. Porque, digamos, cuántas sobreviven y si van a lograr, digamos, cumplir con todo el viaje, hacer toda la migración, depende de si ellas logran prepararse. Entonces, creo que podemos imaginárnoslo como que si fuéramos nosotros los que vamos a hacer un viaje. Si tú no preparas bien tu maleta, ¿qué va a pasar cuando estés de viaje? Sí, seguramente no lo sea un buen viaje. No la vas a pasar muy bien. Entonces, para ellas prepararse es engordar. Ellas tienen reservas, bueno, ellas al alimentarse están hechas para tener unas reservas de grasa, reservas de energía que les ayudan a sobrevivir todo el viaje. Pero si ellas no logran tener suficientes reservas de energía antes del viaje, algunas no lo logran, o sea, solo no logran tener la energía para poder hacerlo. Y esa es una de las razones por las cuales pues hemos visto una disminución drástica de las poblaciones de aves playeras. Solo para que te hagas una idea, hicieron un estudio hace poco de las aves en Norteamérica. Ok. Y para las aves playeras ya se perdió desde, creo que era 1970 a 2016, creo que era el estudio, no recuerdo las fechas exactas, pero ya perdimos el 40% de las poblaciones de aves playeras. Es bastante. Es casi la mitad. Sí, es bastante. Y mientras no se conserven sus hábitats y los ecosistemas que ellas necesitan para su migración, esto se va a venir para abajo, ¿verdad? Y si querés regresemos como un poco atrás, porque esto es a lo que haces ahora, y este viaje a Alaska es más o menos, pues no reciente, pero fue después de tu maestría y todo esto. Sí, ajá. Entonces,
Si quieres primero, bueno, tu maestría fue en conservación en Costa Rica, entonces toquemos un poco ese tema. ¿Por qué te animaste a hacer una maestría en conservación, por decirlo así? O sea, ¿qué fue lo que te motivó? ¿Por qué Costa Rica? ¿Cuál es como esa historia? Y después más o menos, ¿cómo fue tu maestría en sí, por decirlo así? Bueno, yo la verdad es que dentro de Centroamérica, Costa Rica ha sido uno de Ajá. los países que más, digamos, pioneros en nuestra región en conservación. Ok, ok. Y pues yo siempre había oído hablar de Costa Rica, pero nunca había ido. Ajá. Y encontré pues la oportunidad de aplicar a esta maestría y lo mejor es que tenía esta beca del DAD, Ujú. que era una beca completa, entonces era una súper oportunidad para ir a estudiar una maestría y a mí, digamos, dentro de mi carrera, algo que siempre me gustó y por eso también mi tesis la hice con fincas de café, Ujú. es buscar como ese equilibrio entre la naturaleza y las personas. Ok, ok. Como que algo que a mí me encanta es pues buscar, digamos, esa parte de manejo, de conservación, pero no separar la parte de conservación de las actividades que hacemos, ¿verdad? Al día a día, como sistemas productivos o nuestras actividades humanas al final, ¿verdad? Porque los que estamos como relacionándonos más cercanamente con la Ajá. naturaleza somos los que tenemos más oportunidad de poder pues hacer algo, ¿verdad? Para mejorar las condiciones para todas estas especies. Entonces a mí me gustó mucho la idea de estudiar manejo y conservación Ujú. de vida silvestre por el hecho de que iba a tener la oportunidad de aprender a cómo encontrar como ese equilibrio, ¿verdad? Ok, ok. Y pongámosle, bueno, conservación es como enorme el tema, o sea, lo puedes Sí. aplicar. Es que es un nicho, pero aún así ese nicho se divide en muchos más pequeños. Entonces, ¿por qué tu tesis en café, por ejemplo? Cuéntanos un poco de qué era tu tesis y todo, y por qué la orientaste a eso, por decirlo así. Pues cuando estuve en Costa Rica había varios Ujú. investigadores trabajando un tema que se llama paisajes sonoros. A mí me llamó muchísimo la atención porque era un tema muy novedoso, ¿verdad? En ese Ajá. momento yo dije, yo quiero aprender a hacer esto porque nadie nunca lo ha hecho en Guatemala. Ajá. Eh, entonces, pues empecé a aprender y básicamente el paisaje sonoro se trata de analizar todos los sonidos que hay en un ambiente, pero no solo, digamos, ciertas especies específicas como la bioacústica, porque la bioacústica puede estar muy enfocada en estudiar los cantos de una Sí, sí, especie sí. o incluso de individuos, ¿verdad? Cómo varía el canto entre ellos. En cambio, el paisaje sonoro te toma en cuenta, hay varios como tipos de sonidos, ¿verdad? Las geofonías, que son sonidos como el viento o la lluvia, que son como sonidos naturales, Ajá. pero que no vienen de seres vivos, sino que vienen como Del del ambiente. ambiente. Ajá. Luego están las antropofonías, que Ajá. son los sonidos que generamos los seres humanos, ¿verdad? Los sonidos de las actividades humanas, que puede ser incluso nuestra voz, o cuando pasa un avión, ¿verdad? O el sonido de los carros. Entonces, básicamente son sonidos que vienen de las personas. Y luego están las biofonías, que son Ujú. los sonidos que vienen de seres vivos, ¿verdad? De animales. Entonces pueden ser insectos o pueden ser aves o pueden ser anfibios. Entonces lo que trata de hacer el paisaje sonoro es analizar no solo las biofonías, sino analizar todo el contexto de los sonidos de un paisaje. Entonces es como decir escuchar un paisaje en lugar de verlo. Ok, ok, ok. Y bueno, ¿y cómo funciona todo esto? O sea, me imagino que recuerdo. O sea, ¿cómo funciona? Son como varios audios en diferentes puntos de un paisaje y después Uh-huh. todos se integran. ¿O cómo haces como para procesar esto? Porque, o sea, me imagino que es como, no sé si sé cómo es, pero es como una persona ciega o no vidente que cómo reconoce todo a través del oído. O sea, cómo le hacen para discriminar entre un sonido u otro. ¿Cómo funciona todo esto? Pues funciona tal vez te voy a dar el ejemplo de mi tesis. A ver, va, va, va. En mi tesis lo que yo hice fue analizar el paisaje sonoro de fincas de café Ujú. que tenían diferente tipo de sombra. Hay, digamos, el café se puede cultivar sin sombra, ¿verdad? Sin árboles, ¿verdad? Sino que solo el café.
Luego está el café con una sombra, digamos, monosombra, por decirlo así, que, digamos, escogen una especie para que sea la sombra de ese café. De toda la plantación. De toda la plantación. Ok, ok. Entonces, es un paisaje muy homogéneo, ¿verdad? Ajá. Solo, es como un monocultivo, pero solo de sombra. Y luego tenemos sombras de café que incluyen una gran diversidad de árboles, y no solo árboles que sirven de sombra para el café, sino también árboles nativos, árboles que son de esas áreas, ¿verdad? Entonces es una sombra mucho más diversa. Okay, Entonces yo quería ver y comparar si el paisaje sonoro era diferente en un paisaje con una monosombra o con una sombra diversa. Y pongámosle por qué existen como estos tipos de plantaciones de café. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Es la especie o es la altura? ¿Qué hace que, hombre, yo diga, bueno, esto tiene que ser monosombra o esto tiene que ser como con especies nativas? ¿Cuál es la diferencia ahí? Pues la principal diferencia es más como el tipo de manejo que le quieren dar los productores. Y también, digamos, a veces puede estar relacionado con la cantidad de café que van a tener. Pero como en todo, ¿verdad? Todo tiene pues beneficios y también puede tener dificultades. Ajá. Entonces, por ejemplo, tal vez una finca sin sombra va a tener más producción, pero es más susceptible a enfermedades. Okay. En cambio, un café en una sombra más diversa, Ajá. puede ser que no produzcas tanto café, pero la diversidad del ambiente puede hacer que ese café sea un poco más resistente a enfermedades. Entonces, todo es como un equilibrio, ¿verdad? Ajá. Y realmente depende del productor, de las prácticas de manejo que ese productor quiera tener. Ok. Y continuando, ¿qué fue lo que, bueno, ya tenías estas tres y las estabas comparando, ¿qué siguió después? Ajá, entonces, básicamente, yo lo que quería ver es si en el sonido había como unas diferencias, ¿verdad? Entonces, uno pone sus grabadoras y graba el ambiente y luego lo analizas con índices acústicos. Entonces, por ejemplo, el índice de diversidad acústica te dice qué tan diversos son los sonidos en ese ambiente. Entonces, según la teoría, si un ambiente es más saludable, tiene mayor diversidad, esperas que los sonidos de ese ambiente sean más diversos. Ajá. Mientras que un ambiente con menos diversidad, ¿verdad? Menos animales, menos insectos, va a tener un índice de diversidad más bajo. Ajá. Entonces, lo que hacía yo era hacer las grabaciones y luego analizaba partes de cada grabación y veía cuánto era como el valor del índice para esos diferentes tipos de sombra. Y así lo hice también con otro índice que se llama el NDSI, que es un índice que mide las antropofonías. Entonces, por ejemplo, si este índice era muy alto, podía estarte indicando que había muchos sonidos humanos ahí, como quien dice, es un ambiente con más perturbación. Mientras que si tenía un NDSI más bajo, era un ambiente que tenía menos perturbación humana. Entonces también podías medir un poco cómo los sonidos estaban afectando ese ecosistema desde los sonidos y las actividades que hacemos como seres humanos. Ajá. Entonces, así es más o menos cómo funciona. ¿Y cómo fue lo que encontraste? ¿Era lo que esperabas? ¿Cómo fue? Porque, o sea, uno se imagina, bueno, al menos yo me imagino, no, si hay más árboles, pues seguramente hay más ruido, ¿no? Ajá. Es como lo que uno intuye, pero ¿qué fue lo que encontraste? Pues al final sí empecé a ver que había una tendencia a que pues este café que era de sombra diversa tenía mayor diversidad acústica y tenía más como lo que esperamos, ¿verdad? Que haya más diversidad de sonidos en un ambiente que es más diverso también en vegetación. Pero me di cuenta de algo y que fui aprendiendo en ese proceso, ¿verdad? Creo que todos aprendemos de los procesos. Y es que los índices pueden tener, son muy sensibles a otras variables que a veces uno no considera. Por ejemplo,
si había un ave que ese era su territorio y pasaba ahí cantando todo el día, podía decirte el índice que que el índice podía decir que había mucha diversidad de sonidos, pero no era que el ambiente fuera muy diverso, sino que tenías un ave que estaba ahí cantando todo el día. Ajá. Entonces había que analizar muy bien y como que depurar muy bien las grabaciones que ibas a usar para ver si de verdad era la diversidad o era otro factor que tal vez no estabas considerando. Y pues yo creo que la lección aprendida de esto es que es una buena herramienta, ¿verdad? Y que de hecho pues se ha estado utilizando también para monitoreo acústico. Pero siempre es importante tal vez incluir otras metodologías, paralelo al paisaje sonoro, como hacer conteos, por ejemplo, de aves, o analizar la grabación y ver cuántas especies de verdad había ahí, y no confiar al 100% en la grabación. Ok, sí, pero todo eso es como más tiempo, más recursos y todo. Exacto, Sí. Sí, no es tan fácil como parece, digamos, a simple vista. Pero, y pongámosle, o sea, estabas tu maestría, estabas trabajando en café, diversidad acústica, y mira como, ok, o sea, se podría especializar en esto, ¿no? Entonces, ¿cómo terminaste en ornitología, por ejemplo? ¿Cómo terminaste observando aves playeras? ¿Qué pasó en ese lapso no sé, que me imagino que algo te enamoró de las aves, o que fue desde antes venía como esa pasión, por decirlo así? Sí, la verdad es que mi pasión por las aves nació desde antes, cuando yo estaba estudiando biología. Ajá. Pero me gustó mucho la maestría porque tuve también oportunidad de trabajar con otras especies que tal vez yo no conocía mucho. Hice un proyecto también con perezosos, por ejemplo. Ah, wow. Sí, súper lindos. Que fue en fincas de cacao también, o sea, también era como esa relación de cómo conservamos los perezosos en fincas de cacao. ¿Tienen perezosos en fincas de cacao? Sí, allá, bueno, es que en Costa Rica hay perezosos. Ajá. Pero justamente en esta finca de cacao era un lugar muy famoso porque tienen como una población de perezosos que vive ahí. Entonces, básicamente el proyecto que hicimos ahí era qué recomendaciones podemos dar a la finca para que mantengan una población saludable, digamos, de perezosos. Pero son súper bonitos. Sí, no, imagínate, son súper tiernos, pero, o sea, que es un poco extraño, ¿no? Porque me imagino que ellos se comen, bueno, hasta cierto punto se han de comer como el cacao también, ¿no? No, ellos tienen una dieta muy específica. Ellos se alimentan de ciertas plantas y en realidad no se alimentaban del cacao ni de las plantas del cacao, sino que ellos se alimentan, una de sus principales dietas es el guarumo. Okay. Que pues es una cecropia. Bueno, no sé, eso no lo explico muy pero básicamente es una planta específica para ellos. Sí, es una planta que a ellos les gusta comer, básicamente. Entonces, lo que proponíamos en la finca es que siempre se mantuvieran estas plantas que a ellos les gusta comer para que tuvieran suficientes recursos para vivir ahí. Pero en realidad ellos no tenían ningún impacto negativo, digamos, en la plantación. Okay. Qué interesante, pero y regresando, ¿cómo fue que nace tu pasión de las aves? Pues la verdad es que antes de irme, durante la carrera de biología, yo entré a biología, como muchos biólogos pensamos al principio, que quería estudiar biología marina. Siempre me gustó la biología marina. Y cuando estuve estudiando, muchos de los proyectos que hacíamos nunca los hacíamos en el mar, porque casi siempre íbamos a un bosque a la selva, ¿verdad? Rara vez hacíamos proyectos en el océano. Entonces, hubo un proyecto que fue un proyecto de ecología y nos dijeron, bueno, vamos a hacer grupos, ¿verdad? Uno va a trabajar con murciélagos, otro con insectos, otro con aves, otro con mamíferos, otro con anfibios y reptiles. Y yo así como, yo quiero trabajar con peces, ¿verdad? Porque yo quería algo de marino acuático. Entonces, no, yo quiero trabajar con peces. Y me dijo el catedrático así como, mira, no, o sea, apenas hay río ahí, no creo que vayas a poder hacer mucho. Y yo así como, qué triste. Y fue bien curioso porque mis compañeros ya tenían muy claro qué querían. Entonces, los otros grupos se llenaron rapidísimo y nadie quería trabajar con aves.
así nadie. ¿Pero y por qué? No sé, creo que solo tenían más interés por anfibios o Que es por... como lo más popular, por decirlo Ajá, así. no sé, como que creo que ellos solo ya tenían muy claro qué les gustaba. Entonces ellos se fueron directo, así como, no, yo quiero murciélagos, o insectos o plantas. Y nadie quería aves. Entonces yo así como, bueno, ni modo, ¿verdad? Me tocó el grupo que nadie quiere. Ajá. Y los grupos eran como de 3, 4 personas y el grupo de aves era yo. Ah, solo eras tú. Y luego una amiga se apiadó de mí y dijo, ah, pues te voy a ayudar con las aves. Entonces ya Ajá. éramos 2. La cosa es que así fue, ¿verdad? Y nos fuimos a hacer ese proyecto. Ujú. Y como nosotros tenemos una metodología que ponemos en redes, ¿verdad? Para capturar aves y también para capturar murciélagos. Ah, son las mismas las que se usan. Sí, se llaman redes niebla y se pueden usar tanto para aves como para murciélagos. Ok. Entonces, digamos que nos aliamos con el equipo de murciélagos Ajá. para poner las redes. Entonces, estábamos ayudándonos a poner redes y en eso yo escuché el canto de unas aves. Yo así como, puchis, qué raro, ¿qué será eso, verdad? Y los oía cantar y me dio demasiada curiosidad. Solo fue curiosidad pura. Y yo les dije, muchis, miren, voy a tener que dejar esto un rato porque no puedo quedarme con la curiosidad de qué es lo que está cantando. Ajá. Entonces yo dejé de tirar la red y me fui como que con mi cámara a buscar a ver qué era. Y eran 3 machos de un ave que se llama manakin de cola larga, o también le dicen saltarín de cola larga. Su especie es Chiroxifia linearis, Ajá. así un nombre algo complejo. Pero me llamó muchísimo la atención y estaban parados en una ramita y saltaban y bailaban y cantaban. Y yo me quedé así como, mira, así impresionada. Yo los veía y decía, wow, las aves de verdad son chileras, o sea, Ajá, sí. qué genial. Y luego me fui a investigar, ¿verdad? Leer de esa especie y descubrí que ellos hacen leks, que son como un show para las hembras. Entonces, los machos se ponen de acuerdo y bailan coordinado, ¿verdad? Están sincronizados para que uno de ellos logre conseguir una hembra. O sea, hacen equipo así es como colaborativo de hombres. Ajá, ¡Hala, ajá. qué interesante! Qué loco. Entonces ellos dicen así como, bueno, mucha, yo les voy a enseñar a bailar, Ajá. pero ustedes me van a ayudar a conseguir a la chava, ¿verdad? Ajá. Entonces es bien divertido porque hay un macho que es el más experimentado y él es el único que va a conseguir. Que es el protagonista del show, Ajá, por él decirlo es así. el protagonista y él es el que va a conseguir a la chava. Ajá. Pero Necesita como los su... otros, ajá, necesita así sus wingman, ¿verdad? Entonces los otros le ayudan a él. Ajá. Pero ahí uno se pone a pensar así como, pero no tiene, o sea, ¿cómo se benefician los otros dos, verdad? Entonces, en realidad, ellos están aprendiendo del mejor. Ellos son machos jóvenes que están aprendiendo a hacer el show y a bailar. Entonces, el día que digamos que el protagonista no esté, ellos van a saber bailar también como... El protagonista. Ajá. Entonces, ahí van a poder ellos conseguir, pues, una hembra. Ajá. Entonces yo cuando me puse a leer e investigar eso, dije, wow, de O sea, verdad. qué complejo. Sí, es un comportamiento súper interesante. Y a partir de eso, no sé, yo empecé a ver diferente a las aves. Y ese proyecto me lo gocé porque eso pasó justo al inicio del proyecto. Y desde entonces, pues me interesé más por las aves y quise seguir aprendiendo. Y ya no me dediqué a la biología marina ni a los peces. Ajá. Y la verdad es que creo que fue casi que el destino haberme encontrado esas aves y darme cuenta que mi pasión por las aves nació ahí, ¿verdad? En ese momento. Y casi que desde entonces solo hago proyectos con aves. Sí, no, y es bien interesante porque cuando estuve buscando sobre ornitología y todo, mucha gente decía es como que no, o sea, uno está como muy acostumbrado que solo vive en la ciudad y no, y o sea, uno escucha ruido siempre, pero como lo escucha siempre como que En el fondo. Ajá, como que quita el fondo, por decirlo así. Y cuando uno va al bosque, como que, no sé, uno no está acostumbrado a escuchar eso de las cantos de los aves. Creo que se ha perdido un poco la curiosidad y no, ¿qué percepción tienes tú? Por ejemplo, si quieres platicamos de lo que están haciendo de Ciencia Ciudadana antes de entrar así ya a explayar netamente. ¿Qué es este proyecto de Ciencia Ciudadana que están haciendo de observación de aves y todo? Sí, yo creo que justamente lo que decías, ¿verdad? Creo que las aves son un grupo de animales
muy conspicuos, sería creo que la palabra, que están ahí a nuestro alrededor, son fáciles de ver. Digamos, si yo quisiera ir a buscar mamíferos o ranas, me va a costar mucho más encontrarlas que las aves que Ok. normalmente están a nuestro alrededor. Sí, es un... Como que pasan más desapercibidas porque siempre están ahí. Ajá. Pero realmente si ponemos atención nos vamos a dar cuenta que hay muchísimas especies diferentes de aves y que todas son bien interesantes, hasta las más comunes que tenemos en la ciudad. Y pues eso es parte de este proyecto de ciencia ciudadana que estamos haciendo, de que tal vez empecemos a poner un poco más de atención a esas vecinas emplumadas que tenemos y que están ahí y que a veces ni siquiera nos estamos dando cuenta. Y pues no sé, tal vez para lanzarle una pregunta al público y para ti también, solo decime cuántas especies de aves diferentes crees que hay en la ciudad. Ahora no sé. Aquí en Ciudad de Guatemala. Bueno, es que, a ver, bueno, yo tengo un poco de contexto, tal vez, porque pero tenemos muchos barrancos, eso sí todavía se mantiene un poco, pero no sé, tal vez unas 100. ¿Cuántas hay? Ah, hemos, bueno, solo para que se hagan una idea, en el Parque Ecológico Cayalá, que Ajá. está ahí por cerca de Zona 5, Sí, sí, sí. ahí se han registrado 197. Solo hay. Solo en ese pedacito, o sea, en la ciudad de Guatemala tenemos al menos 200 especies de aves. Es un montón. Es un montón. Y cuando a veces preguntamos, ¿verdad?, a los participantes de las actividades que hacemos de observación de aves y de ciencia ciudadana, ¿cuántas especies creen que hay? Llegan como a, no sé, tal vez 10, a veces nos dicen 20, y no nos damos cuenta que de verdad estamos rodeados de una gran diversidad y solo es cuestión de poner como un poco de atención, ¿verdad? Ajá, y pongámosle qué tan compleja, por ejemplo, hace ratito me estabas contando de que también habían ido a observar búhos o cosas así, o sea, no sé, eso me parece muy... Yo nunca me imaginaría que hubieran búhos aquí en la ciudad. No, sí hay. Ajá, y Ajá. por ejemplo, ¿dónde sería como esos lugares donde se puede observar aparte de Cayalá? Que es un lugar enorme, creo que es el que uno se le viene a la mente cuando piensa, pero ¿qué tantos otros lugares para observar hay aquí en Guatemala? La verdad es que tenemos varios parques urbanos. Está Cayalá, hay uno que se llama Canajuyú, que está en zona 16. Ah, sí, sí, sí. Está aquí Jungla Urbana en zona 15. Incluso parques como Eric Barrondo. Y así, ¿verdad? La verdad es que incluso los barrancos son lugares que se han vuelto como los refugios que Sí, quedan sí. para muchas especies, y siempre hemos visto los barrancos como, no sé, como un basurero muchas veces, ¿verdad? ¿Cuánta gente no... bueno, cuántas veces no hemos visto basureros clandestinos en los barrancos? Y yo creo que estamos dándole la espalda a un espacio súper valioso en nuestra ciudad, porque los barrancos están llenísimos de biodiversidad. Y pues este búho lo vimos en el Encinal, entonces Ok. que también es un área urbana, ¿verdad? Y viven, pues es un área Sí, residencial, por decirlo así. residencial, pero todavía hay muchos remanentes de bosque y también está cerca de Cerro Alush y todo Ajá. esto. Entonces ahí pues encontramos este búho y pues se volvió famoso. La verdad es que nosotros nos hacemos llamar pajareros, ¿verdad? Ajá. Que somos los observadores de aves o los fanáticos de las aves. Muchos pajareros querían ir a ver el búho y así armamos grupos y fuimos como 3 veces, yo fui como 3 veces a ver al búho porque es un búho muy, digamos, poco común, ¿verdad? Para ver. Pero aquí están en nuestra ciudad. De hecho, la semana pasada Ajá. reportaron 2 especies diferentes de búho en el Colegio Montessori, ahí en Carretera Wow. Salvador. Y ellos están igual promoviendo pues esta observación de aves y que también los niños, niñas y jóvenes pues se preocupen por las aves y por la conservación. Y yo creo que eso es parte de pues este proyecto de ciencia ciudadana, de empezar a conocer un poquito más la biodiversidad de nuestra ciudad y que eso nos lleve también a querer cuidarla. Y pongámosle si querés, tocamos el tema de qué tan complejo es esto de ir a observar aves, porque, o sea, yo me pongo a pensar, ok, yo he ido y más que todo escucho aves, pero a veces es como complicado verlas, o sea, es muy difícil, de verdad, yo necesito como, porque uno ve cuando busca como ornitología, salen fotos de gente observando con telescopios del tamaño de sus Ajá. brazos, entonces uno dice como, uy, de verdad, solo se puede observar aves así, o simplemente solo es como prestar atención y ir como al lugar correcto. ¿Qué tan complejo es hacer esto de observar aves, por decirlo así?
Pues la verdad es que creo que todos empezamos de lo básico y podemos llegar a volvernos así unos expertos en observación de aves, pero para las personas que quieren empezar y que tal vez dicen, no, yo no puedo hacer eso porque no tengo binoculares o no tengo una cámara, en realidad no es necesario tener binoculares para observar aves. Y les voy a dar el ejemplo de mis abuelitos. Mis abuelitos tienen un jardín, ellos viven en Vista Hermosa, en zona 15, y ellos ponen alimento para aves o agua todos los días. Siempre es importante que si quieren poner alimento a las aves, yo no recomiendo los comederos de colibríes, es mejor sembrar flores, por ejemplo, y plantas en los jardines, pero, por ejemplo, ellos les dan alpiste o maicío, que son, pues, ese alimento natural, o les ponen un plátano, o digamos la cáscara de la sandía, o les ponen recipientes con agua. Entonces, como las aves saben que ahí hay agua, ¿verdad? Y algunos recursos de comida, llegan todos los días. Y como parte de este proyecto de Ciencia Ciudadana, tenemos un material que hicimos para Guatemala con colaboración de varios biólogos y biólogas, pajareros, ¿verdad? De Guatemala, y trae 16 aves urbanas. Para usar este material no necesitas binoculares, básicamente es imprimir el material, ahí vienen las instrucciones, y la idea es que tú aprendas a observar aves en un área pequeña. Digamos, en un área, en un espacio pequeño, como un jardín, entonces que reportes las aves que están ahí. Como es un área pequeña, realmente no necesitas binoculares para observar y para registrar. Y lo otro es que las aves urbanas, muchas de ellas están acostumbradas a la presencia de las personas, ¿verdad? O sea, aunque haya personas, ellas pues ya se van acostumbrando y empiezan a llegar. Y mis abuelitos aprendieron a usar el material de Celebra las Aves Urbanas en Guatemala y ellos registran las aves que llegan a su jardín. Wow. Y miren, de verdad, si mis abuelitos pueden, creo que cualquier persona podemos aprender a hacerlo. Y la verdad es que a ellos les encanta porque no es solo una actividad, digamos, que los distrae, y también con todo esto de la pandemia, pues fue una actividad como bien bonita para ellos porque era hacer algo diferente todos los días y disfrutar de la naturaleza desde su jardín, y al mismo tiempo están contribuyendo a la ciencia ciudadana, que es pues generar información, ¿verdad? Y pongámosle que, para empezar, ¿dónde está esto? ¿Dónde se puede encontrar esto? Bueno, el material de Celebra las Aves Urbanas en Guatemala es gratuito. Y está en internet, en la página de hecho se llama Celebra las Aves Urbanas. Entonces, si pones en Google Celebra las Aves Urbanas en Guatemala, te va a salir el primero, el material, Y si no, tenemos un club, que es el Club de Observadores de Aves Urbanas. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok. Hasta en TikTok estamos. Y cualquier cosa nos pueden escribir ahí si necesitan el material, y nosotros con gusto se los y póngale, ¿qué tan reciente es esto? Porque póngale, yo ahorita que tenemos un amigo común, pues fue que vi esto, pero antes de esto ya existía algo así como de clubes de observaciones de aves, o simplemente es como ustedes están incursionando en este tema, por decirlo así. No, la verdad es que en Guatemala ha crecido mucho la comunidad pajarera, digamos, y la observación de aves es algo que se ha hecho desde hace mucho tiempo. Pero aquí en Guatemala ha crecido muchísimo. Por ejemplo, yo me fui a Costa Rica en el 2016. Y cuando yo me fui todavía como que no había mucho de este rollo de observación de aves. Y cuando regresé como en el 2018, 2019, había un montón de clubes de observadores de aves. Como que en ese tiempo creció algo así como la afición, ¿verdad? Así como hay fanáticos del fútbol, nosotros nos consideramos fanáticos de las aves, que ya viste que tazas de aves y playeras de aves y todo, ¿verdad? Entonces, así como hay fanáticos del fútbol y tienen sus playeras de sus equipos, nosotros pues tenemos también como que esa pasión y ese amor por las aves. Y hay muchos clubes de observadores de aves ya en diferentes departamentos de Guatemala. Hay en Petén, en Las Verapaces, en Atitlán. Entonces, realmente si quisieras ir a observar aves, en Guatemala puedes buscar en Facebook los clubes de observadores de aves, y a donde sea que vayas vas a encontrar personas que les gusta y que estén dispuestos a enseñarte, ¿verdad? Y a compartir pues las aves que tenemos en Guatemala.
Y pues también es una oportunidad, ¿verdad? Para ellos que puedan hacer tours y otras actividades que promuevan la conservación y el cuidado de la naturaleza. Sí, no, pero que, no, la verdad es que no sabía que había unos departamentos, pero qué genial, porque, o sea, es como uno ir solito a observar aves por primera vez, es como, tal vez uno no encuentra muchas cosas y se desmotiva, pero si uno se acerca a un club desde antes y es como ellos ya han de saber todo, o sea, hasta uno aprende un montón. Y si querés toquemos el tema ahorita continúas todavía con lo de aves playeras, y ¿qué estás haciendo ahora aquí en Guatemala? ¿Qué se está haciendo? Por ejemplo, están trabajando con una camaronera, ¿qué es lo que se quiere hacer ahí? Y que me contarás un poco de eso. Sí, pues después de trabajar para WCS y el Ajá. viaje a Alaska y toda esa experiencia súper bonita, yo dije, tenemos que seguir haciendo proyectos de aves playeras en Guatemala, porque Ujú. como les comenté, pues aquí en Guatemala no había mucha información sobre estas especies y ahorita somos muy pocas personas las que digamos, podemos trabajar o continuar el trabajo con aves playeras. Y pues la idea es seguir capacitando, que más personas aprendan sobre estas especies, su importancia y continuar la investigación y pues también la conservación de estas aves. Ok, ok. Y pues yo para continuar apliqué a un programa que se llama Soluciones Costeras, es el programa de becario, es un programa de becarios, es un fellowship Ujú, de la Universidad de Cornell. La ujú. Universidad de Cornell tiene un laboratorio que yo siempre he sido súper fan, es el Ajá. laboratorio de ornitología de la Pero, Universidad de Cornell. pero es como un laboratorio de referencia, literalmente. Es como algo, o sea, bueno, o sea, así entiendo yo. O sea, uno busca como casi todo de aves y casi todo sale algo de Cornell, Cornell, Cornell. Sí, Pero, ¿por qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es este laboratorio? ¿Es incursionaron primero en el tema o qué es? sí, lo que pasa es que en América Ajá. el laboratorio de Cornell es uno de los proyectos, digamos, más grandes de investigación y conservación de aves en el mundo, ¿verdad? Ok, La ok. verdad es que ellos también tienen esta plataforma que se llama eBird, no Ajá, sé ajá. si la Sí, has sí, sí. escuchado, pero es una plataforma también de ciencia ciudadana y la verdad es que esta plataforma hizo que la información que tenemos ahora sobre las aves creciera así impresionantemente, porque cualquier persona puede contribuir, cualquier observador de aves, cualquier persona que suba su lista a eBird está contribuyendo a generar información y la Universidad de Cornell se encarga de analizar esa información y de usarla para proyectos de conservación. Y pues la verdad es que ellos, como vieron también la necesidad de conservar las aves playeras, crearon este programa de Ujú. soluciones costeras. Y algo bien bonito del programa es que es un programa que fomenta el trabajo multidisciplinario. Es decir, no solo biólogos aplicamos al programa, sino que también hay ingenieros, hay arquitectos, hay una antropóloga, por ejemplo. Entonces, la verdad es que fomenta que cualquier persona de diferente disciplina pueda participar en el programa, siempre y cuando dentro de tu proyecto incluyas el trabajo multidisciplinario, ¿verdad? Entonces, digamos, si yo soy bióloga, tengo que buscar otra disciplina que me Ujú. ayude a hacer mi proyecto. Y en este caso, digamos que la otra disciplina es la acuicultura. Ok, ok. Y por eso es que yo estoy trabajando con camaroneras. Y la idea es que juntos busquemos esas soluciones para conservar a las aves playeras. Y todo empezó justamente por el proyecto que hicimos con WSS y nos dimos cuenta que las camaroneras y las salineras eran un hábitat alternativo para las aves playeras. Tal vez como para darte un ejemplo, las aves playeras se alimentan en el lodo. Entonces, no sé si han visto que cuando baja la marea queda Ujú. como Sí, lodo sí, sí. en los estuarios, ¿verdad? Así Ujú. como en las bocabarras y así, queda como un montón de lodo. Entonces las aves playeras llegan a alimentarse ahí. Pero ¿qué pasa? Cuando sube la marea, todo ese hábitat, digamos, queda bajo el agua y ellas ya no pueden estar ahí. Entonces ellas se mueven a otros sitios que pueden ser estas camaroneras o salineras y ahí van a descansar o alimentarse mientras vuelve a bajar la marea. Entonces se vuelven es como un hábitat artificial que ellas están usando tanto para descansar como para alimentarse y también para anidar. Entonces hemos encontrado nidos también en las camaroneras de las aves playeras que pues son residentes de aquí de Guatemala
y es bien chilero porque pues yo tuve la oportunidad de trabajar con una empresa camaronera que está muy en pro de la conservación, y lo que estamos haciendo básicamente es buscar prácticas que sean más amigables con las aves playeras y que los camaroneros puedan, por decirlo así, tener camarón amigable con las aves, ¿verdad? Pero, ¿y cómo fue este acercamiento con la acuicultura? Porque, qué increíble que ellos estén abiertos, pero me imagino que este es como el caso de excepción, ¿no? Porque, cuando estaba buscando era como, lo que ha provocado la disminución de las aves es la acuicultura. Y es como, y que tú estés trabajando con una acuicultura, que ellos estén abiertos y todo, es como muy genial. Pero, ¿cómo fue este acercamiento? ¿Cómo fue que ellos tenían esa conciencia de las aves? O sea, ¿cómo fue esa sintonía? Pues la verdad es que como estuvimos trabajando en toda la costa del Pacífico, Ajá. y visitando muchísimos lugares, tuvimos la oportunidad de conocer esta finca y conocer como a los trabajadores de la finca. Y ahí fue donde pues surgió la idea, ¿verdad? De, bueno, si la acuicultura es una de las principales amenazas, si las camaroneras pueden estar teniendo un impacto en las aves playeras, lo mejor que podemos hacer es trabajar con ellos, Sí, sí, sí. para buscar soluciones que no limiten, digamos, la producción, porque querramos o no, va a haber producción de camarón. No es como hacer nuestros enemigos, ¿no? Es como encontrar una solución juntos. Sí, exacto. Entonces, la idea no era vámonos en contra de los camaroneros, sino sí, como... trabajemos con los camaroneros y busquemos soluciones en conjunto que funcionen tanto para que ellos puedan mantener su producción como que puedan contribuir a la conservación de las aves. Sí, es como la utopía de cualquier proyecto. Exacto, sí. Pero algo bien bonito es que hemos trabajado talleres con ellos, y el hecho de que ellos han estado tan abiertos al proyecto, ¿verdad? Y a estas iniciativas ha permitido que también podamos experimentar un poco y descubrir cuáles son esas buenas prácticas que ellos pueden tener en sus fincas, y de cierta forma generar un hábitat que esté ahí para las aves cuando ellas estén haciendo su migración. Entonces, pues este proyecto ahorita ya está como terminando, pero la idea es poder continuar y darle, digamos, ver ya cómo los productores pueden empezar a implementar estas prácticas. Y lo otro es que pues está muy de moda el tema de sostenibilidad, ¿verdad? Y a ellos también les interesa, es digamos, como una buena bandera para... Ajá, también para los productores es un beneficio, en el sentido de que si tienen prácticas amigables con las aves, ellos también van a ser más sostenibles, van a tener prácticas que pueden beneficiar a la biodiversidad, y eso les puede ayudar a conseguir, por ejemplo, certificaciones internacionales. Para exportación. Para exportar su camarón, para venderlo a un mejor precio, también para tener una mejor imagen en el mercado. Pero pues ahí es también de parte de nosotros velar porque esas prácticas que estamos proponiendo sí contribuyan, ¿verdad?, a las aves, y que el esfuerzo que hacen los camaroneros sea tanto un beneficio para ellos como para la conservación de las aves playeras. No, pues suena como muy perfecto, la verdad. ¿Y cómo ha ido el proyecto? O sea, ahorita que ya está terminando, me imagino que la idea es dejar como una base sólida y que esto se siga haciendo, y ya después ya se vuelva como un monitoreo más que un proyecto en sí, que es, ahorita entiendo que es como la base de todo. ¿Cómo va? ¿Cuándo termina? ¿Y qué es lo que viene como para después, para esto, por decirlo así? Pues el fellowship es de 2 años. Ajá. Y ahorita a mediados de este año, ya en junio, pues yo espero ya terminar el proyecto. Como mencionabas, esto es como, nadie había hecho nada de esto en Guatemala, entonces era, digamos, ahorita estamos construyendo la base. Y también identificando en conjunto con los productores cuáles son esas buenas prácticas o prácticas amigables, ¿verdad?, con las aves. Y lo que sigue pues ya es la implementación de las prácticas, empezar a ver cómo los productores pueden empezar a tener esta implementación y monitorear si está funcionando, si algo se puede modificar. Entonces realmente yo estoy también buscando proyectos para poder continuar, ¿verdad? Seguir haciendo propuestas para que esto siga pues a largo plazo. Y la idea es también involucrar, por ejemplo, a Dipesca y otras instituciones nacionales y también regionales que trabajan con acuicultura,
para que esto se mantenga a largo plazo, ¿verdad? Porque no queremos que se quede así como, bueno, aquí está un manual o una guía de cómo tener buenas prácticas, pero que no se le dé seguimiento, sino que también ahí viene como la parte de trabajar con instituciones que nos ayuden a tener como esa gobernanza, ese impacto que sea real y que de verdad se pueda mantener a largo plazo. Y esa es como la parte difícil, ¿verdad? Sí, me Porque, imagino, la parte como política, por decirlo así. sí, porque ya no es, porque qué bonito, ¿verdad? Como tú decías, suena a la relación perfecta de que los camaroneros puedan ser más amigables con las aves y contribuir a su conservación, pero ¿cómo hacemos que sea sostenible, verdad? Y que sea sostenible no solo para los productores, sino para hacer monitoreo y para continuar con temas de conservación. Entonces, la verdad es que sí es un gran No, y reto. es la gran pregunta, porque creo que, no sé, creo que nada te prepara para eso, no sé, no sé, me imagino que Sí. tal vez la maestría en conservación, pero es como, bueno, o sea, tengo esta idea, aquí está el proyecto, pero ahora qué, o sea, ¿cómo hago que esto de verdad quede formalizado eternamente? ¿Cómo normalizo esto? Es como, creo que ahí está el gran reto, ¿no? Sí, la verdad es que es un gran reto, pero no sé, yo me pongo a pensar así como, pues que suene tal vez como muy soñador de mi parte, No, pero... pero es que hay que intentarlo, Sí, sí, hay que total. intentarlo y yo creo que en la conservación y como hemos visto como todo el deterioro de los ecosistemas y la disminución de estas poblaciones de aves, es algo que está pasando y eso es real. Y si no hacemos algo, pues puede ser que en el futuro nuestros, no sé, hijos, nietos nunca conozcan estas especies. Entonces, de verdad depende de nosotros en este momento Ujú. intentarlo y buscar esas soluciones y al final siempre vamos a poder hacer algo. Entonces, pues ese es el reto y creo que en eso estoy de buscar la forma de poder hacerlo. Y pongámosle, ¿cómo estamos? O sea, esto es algo muy innovador aquí en Guate, pero ¿cómo estamos en comparación de Centroamérica? O sea, ¿qué tan nuevo es esto? Así como a nivel mundial. Y me imagino que ahorita, no sé, nosotros nos estamos subiendo al barco o simplemente todos estamos zarpando juntos, por decirlo así. Creo que es un poco de ambas, pero la verdad es que Guatemala estamos, por lo menos en temas de aves playeras y Ajá. monitoreo de aves playeras, estamos bastante atrás. Nosotros apenas llevamos 3 años de monitoreo. Este año fue el tercer año Ajá. en el que hicimos ya como un monitoreo de aves playeras, mientras que otros países llevan ya 10 años de estar haciendo esto. Otros países que llevan incluso más de 10 años estudiando a las aves playeras y haciendo proyectos de aves playeras. Y algo bien interesante es que como las aves playeras pues Ujú. se mueven en todo el continente, hay una red de monitoreo de aves playeras a nivel América Ujú. y pues es como una comunidad Sí, sí, de sí. investigadores que trabajan con aves playeras y que todos estamos en contacto, ¿verdad? Así como desde Alaska y Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica hasta Chile, pues tenemos comunicación, compartimos información y eso es bien valioso para este tipo de proyectos porque la conservación de estas aves depende de esa alianza entre todos los países y que todos generemos información. Y dentro de esta red de monitoreo de Ujú. aves playeras, Guatemala fue el último país en integrarse a Ala. la red, que es el programa de aves playeras migratorias, Ajá. que sus siglas en inglés es MSP, Ajá. y fuimos los últimos en integrarlo y algo que logramos alcanzar gracias a este proyecto con WSS fue justamente integrar a Guatemala dentro de la red y llenar ese vacío que teníamos para que Guatemala también esté contribuyendo a generar esa información. Sí, pero ya estamos dentro. Ya, Ya, ahorita todo el sí. 100. No, como te digo, ya llevamos 3 años, o sea, vamos Sí. bien. Pero en ese sentido es el que vamos como un poco atrás, porque ellos ya llevan haciendo esto, pues, por lo menos 10 años, ¿verdad? Sí, no, y me imagino que también, o sea, verlo como todo completo, porque si no es como solo tener como espacios vacíos sin datos de como qué habrá pasado acá o por qué, y como que completar esto es como entender todo el sentido de toda esa trayectoria de las aves, ¿no? Sí, exacto, porque es como
que tenés toda la ruta migratoria, Ajá, ¿verdad? Pero hay un hoyito ahí. Y es como, ¿qué está pasando ahí? ¿Verdad? No, pero bien interesante, póngame, ahora, ¿qué viene para ti? O sea, ahorita me dijiste que quieres aplicar más proyectos, pero ¿cómo te ves como a corto o a largo plazo tú? Pues la verdad es que es una muy buena pregunta, pero yo creo que, no sé, una vez una persona me dijo que las aves me van a llevar a los lugares donde yo puedo aportar, donde yo siento que tengo que estar ahí. Y pues a futuro yo quiero seguir promoviendo la investigación de las aves playeras en Guatemala. A largo plazo me encantaría continuar siendo por lo menos una experta a nivel nacional o regional de las aves playeras. Y pues es curioso porque yo te contaba que quería desde niña ser bióloga marina. Ajá. Y creo que en este punto me siento ahí como, sí, soy como una bióloga marina, pero de aves Ajá. playeras, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría pues que esto continúe en Guatemala, que no se quede en estos proyectos que hicimos estos últimos 3 años, sino que de verdad podamos ser un país que continúe y ser una de esas personas que pueda seguir impulsando esto en Guatemala. Y pues yo espero ir a estudiar un doctorado, también me encantaría estudiar un doctorado. En Cornell. Ojalá sea en Cornell. Pero todavía no he decidido cuál. Y lo otro es que me he dado cuenta que como biólogos y también como investigadores nos hace falta conocimiento en otros temas, porque conocemos muy bien la biología, la ecología, hacer monitoreo, pero esta parte, por ejemplo, de gobernanza, de incluso de economía, cómo la economía me puede ayudar a convencer al productor, Sí, sí, sí. ¿verdad? Porque es todo un sistema económico y también político que influye en las decisiones de estas personas. Entonces, digamos, a mí me gustaría tal vez llevar cursos o aprender un poco más sobre cómo, por ejemplo, economía y finanzas para recursos naturales, cómo podemos usar esas herramientas para tener un impacto en estas personas, en los productores y también a nivel de instituciones. Uh-huh. Y creo que ahí es donde el sueño como que se puede empezar a hacer realidad, ¿verdad? A largo plazo, de ir buscando ese trabajo multidisciplinario que nos lleve a encontrar las soluciones, porque creo que los problemas que enfrentamos actualmente son tan complejos Sí, que es imposible que una persona lo pueda hacer todo sola. Entonces, creo que ahí es donde pues esa colaboración va a ser clave, ¿verdad? Y es bien irónico porque es como, o sea, uno no lo puede hacer todo solo, obviamente, pero uno necesita como saber un poco de todo para saber qué le falta, porque es imposible lograr hacer algo si ni siquiera sabes qué es lo que no tenés. Entonces ahí es donde cabal, o sea, como llenar esos vacíos como de política científica, creo que sería como llenar eso. Pero, póngame, bueno, no sé si has visto como algo aquí en Guate, ¿existe algo así o solo es como irse fuera? Pues como para estudiar acá, la verdad es que no, la verdad es que yo he estado pensando más en ir afuera. Ahorita hay un doctorado que es en la Universidad de Santa Cruz, en California, que es de ciencia costera y gobernanza. Ah, wow, está como hasta el nombre está perfecto. Sí, suena súper genial. Y la verdad es que ese es el doctorado que he estado pensando que podría ser una buena oportunidad para mí, porque es un doctorado que siempre, digamos, un doctorado va a incluir la ciencia, ¿verdad? Y la investigación, pero que he visto que tiene también estos componentes como de economía, gobernanza, que le dan un soporte más fuerte a la investigación, porque la investigación y la ciencia lo que nos va a decir es qué está pasando, por qué, cómo lo podemos solucionar, pero ahí es donde otras disciplinas como la ingeniería, la economía, el tema de instituciones, gobernanza, le pueden dar un soporte a nuestra investigación. Sí, y ahí es donde a mí por eso me apasiona mucho y me encanta la ciencia aplicada. O sea, cómo la ciencia y la investigación que yo hago puede aplicarse al mundo real para encontrar esas soluciones. Entonces, yo espero, digamos que en unos años más, yo pueda ser como una persona que en Guatemala impulse ese tipo de investigación aplicada y que veamos como esa colaboración ya, no como tú decías, ¿verdad? Como enemigos de, no, yo no puedo trabajar con productores o con gobierno, no sé, sino que más bien busquemos soluciones en conjunto.
No, suena muy increíble, Bari, y de verdad, Sí. mil gracias por este espacio, por tu tiempo y todo, y nada, no sé si tuvieras algunas palabras de despedida. Pues más que nada agradecerte a ti por invitarme y pues espero poder participar en otros podcasts también de otros temas porque la verdad es que siempre hay mucho de qué hablar. Pero pues para hacer una invitación al público, ¿verdad? Vale, vale, Y a las vale. personas que nos están escuchando, los invito a observar aves. Pueden hacerlo desde su jardín y a conocerlas porque de verdad es una gran oportunidad no solo de acercarnos a la naturaleza y aprender sobre ella y apoyar la conservación, sino también de compartir, ¿verdad? Compartir experiencias, compartir con personas que no conocíamos, incluso hacer amigos. Y créanme, y por experiencia les digo, las aves los van a llevar a lugares que no se imaginaban y yo espero que, pues, en mi carrera y también en mi vida, ¿verdad? Porque yo observo las aves no solo por trabajo, sino también porque me encantan y la verdad es que me hacen muy feliz. Entonces, yo los invito a observar aves y van a ver que van a llegar muy lejos. No, mil gracias, Bari, bueno, y mil gracias a la gente que nos escuchó, nos vemos la próxima semana. Un abrazo, bye. Adiós.